18 minutos pasan de las 2 de la tarde. Recuerden, Twitch, Universidad 107.5. Bueno, la chica de la tapa, el título. Soy muy bueno poniendo títulos, no les comenté. Chiara Girimonti, bienvenida a un montón de gente por, no sé, por siempre. Gracias, Ari, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hace muy poquito te compartí una nota. Sí, muy buena. Sí, sobre la obra tapística de Stuart Murdoch, el cantante de Belle Sebastian. Yo, la verdad, desconocía rotundamente que él era el encargado. Yo tampoco sabía que él hacía sus tapas. Sí. No sabía. Y va contando todo el proceso, ¿no? Las fotos, los estilos, los colores, bueno. Y es impresionante, ¿no? Sí, porque... qué quería hacer, qué quedó, porque también en un momento cuenta de que él quería aparecer en la tapa y después se da cuenta que prefiere ser el que saca la foto y no quien aparece en la tapa, cosa que está bueno. Sí. Más teniendo en cuenta que, bueno, él es el cantante de la banda, digo, tanta presencia, a veces no se necesita. Y las tapas son divinas. Es loco porque él cuenta en esa misma nota que, claro, en esa época no existía el acceso fácil a los programas de edición, Photoshop y demás. No. Y él tiene que aprender todo eso de cero. Y hay algo en la imagen que se nota como lo amateur en algún punto, ¿viste? Y es un poco la gracia también de esas tapas. Que no son perfectas o que no son... Como que hay una simpleza y como se nota que hay una vuelta ahí más de búsqueda que de fórmula, ¿viste? Claro. Sí, totalmente. Bueno, siguiendo el ejemplo, en la nota lo menciona, de los Smiths, donde si bien el diseño no es de Morrissey, las ideas sí partían de Morrissey. Total. Ideas que básicamente se respetaron a lo largo de toda la carrera de los Smiths, que son frames de películas, algunas más conocidas. Que está la de Alain Delon. Claro, sí, de Queen is Dead, exactamente, es Alain Delon. Bueno, después creo que hay una de James Dean, está Elvis. El primero creo que es un frame de una peli de... ¿La de guerra de qué es? La de guerra, en realidad, es una foto trucada. O sea, el casco... Es una foto de verdad y está escrito en el casco. No decía Meat is Murder, decía otra frase, creo, Make Love Not War, algo así, y bueno, ellos lo usaron. Después hubo un quilombito ahí con la familia del soldado. Mirá. Sí. Y después hay otra, la del primero, el torso musculoso, es uno de los actores de Warhol. Total. Joe D'Alessandro, ahí está. Y después, bueno, varias más, mujeres, musas, etcétera. Y te lo compartí a vos no de casualidad, sino porque vos sos una chica que está detrás de la tapa de un montón de bandas. Últimamente, no sé si llevas el número o no. Yo tampoco lo llevaría. De todas las que venís haciendo desde hace muchos años. Yo me olvido además qué hice y qué no hice. Ahora que me pediste que busque cosas, te olvidaste. Me olvido. Porque son muchas. Son muchas y hace mucho tiempo y muy desperdigadas, porque como no es lo único, se va mezclando. También hago otras cosas para bandas, entonces como que a veces se va... Que no te acordás si la foto que hiciste es para una tapa, si fue para otra cosa, si... Ah, ok, se te mezcla. Se me mezcla, claro. El trabajo, digamos. Sí. ¿Y cuándo empieza más o menos todo? ¿Eso lo tenés registrado? ¿Con lo tuyo propio? ¿Cuál fue la primera etapa, por ejemplo? Sí, o tu primer involucramiento, digamos, no musical, no haciendo música, pero aportando el arte visual del proyecto. Tengo el recuerdo, no me acuerdo el nombre de la banda. Tengo el recuerdo de haber hecho algo hace muchos años. Yo creo que estaba, no sé si arrancando la facu. Hacía unos dibujos en acuarela y alguien me había pedido un dibujo para una tapa de un disco que me parece que nunca salió, nunca se usó. Ajá. Siento que eso es lo primero, que fue muy de casualidad. Sí. Y después creo que o sea, vos ibas a darle un dibujo a esta persona y esa persona lo iba a hacer algo. Tapa. Sí. Okay. Y la verdad es que no me acuerdo. Siento que en el momento en que empecé a pensar artes de tapa un poco más conceptualmente y como un trabajo más de fondo, no sé si no fue tipo a la par de los discos de More y los Metegoles, que trabajamos siempre juntas con Morita, sobre todo las primeras tapas. Sí.
creo que ahí fue como cuando dije, bueno, voy a hacer tapas de verdad, como en serio. Después el resto no me acuerdo, la verdad. Siento que en algún momento le ayudé a Do a hacer la tapa de un disco de Fabri, pero mi participación fue más como de por ahí ayudarla a hacer la foto y no de armado de concepto en sí. Sí. Pero creo que con Dejen Dormir y el single de Así en Embajada fueron como las primeras tapas que yo recuerde de hacer tapas. Bien. Debe haber otras antes. Puede ser, de eso. puede ser. O en simultáneo de eso. No sé si la de Un Planeta, la que está, que era de un single que se llama Adictes, que está Gastón sentado en un galpón, no sé si esto no fue medio antes. Se me van mezclando. Esa sí que no la recuerdo. Es de las primeras también, está muy buena esa foto. No tiene texto. ¿Pero era una foto tuya? Sí. Pero no me acuerdo, la verdad. Las fechas soy un poco desmemoriada con mis cosas. Dijiste la facu, ¿vos estudiaste cine? Yo estudié cine. ¿Pintás? Pinto. Por placer. Por placer, pero yo de hecho creo que la primera vez que veniste al programa es porque exponías tus pinturas. Sí, es verdad. En el Emergente. En el Emergente, sí, Estadio Único. Sí. ¿No? Unas telas gigantes. Unas animaciones. Sí, exactamente. O sea, te conocí primero como artista plástica, pintora, etcétera. Después aparecieron algunos singles tuyos, que trabajabas con Kanki, me acuerdo. Sí. Dije, bueno, toca la guitarra. Sí. Pinta. Y después veo tapa, digo, Mora, ok, hace la tapa también, diseña. No sé. Y ahí empecé a ver como un grupo más que vos, digamos. Estaba Chiara, estaba Donna, estaba Fabri, una especie de club, no sé, de club del arte, una cosa así. Entonces a veces no sabía quién diseñaba, pero ella sacaba la foto, pero el diseño era de él, pero él hacía la música, pero ¿no? Como que empezó ahí a gestarse algo muy lindo y social. Sí. O sea, social desde que son muchos, ¿no? No sé si eran todos amigos, pero... Somos todos amigos. Son todos amigos. Sí. Medio que sucede eso igual, ¿no? También, ¿no? Como que el acercamiento a muchas cosas, sobre todo cuando no sos profesional porque yo no soy diseñadora, yo no estudié diseño. Claro. Como ser no soy nada, en realidad, si nos basamos en títulos, soy directora de cine, que es lo menos que hago en todo caso. Okay. Hay algo como de la oportunidad y la necesidad de hacer algo que te abre la puerta a probar cosas que por ahí no te hubieses animado si te lo venía a pedir otra persona que no conocías. Sí. Y el hecho de que sean tus amigos y que todo sea más una especie de prueba y error y juego y ir construyéndolo en conjunto con la otra persona, se vuelve lo lindo e interesante. Aparecen más cosas también cuando uno lo toma como... no como un trabajo específico. Yo no soy muy buena bajo presión, por lo general. Entonces, cuando es así un poco más abierto, siento que uno permite también como eso, la posibilidad de probar un montón de cosas que no sabes si van a funcionar o no, y te sorprende. Pero sabías que, bueno, no sé si lo sabías, pero cuando inicias un camino y no sé, un oficio... o como quieran llamarlo, no sabés dónde podés terminar. No. O sea, no siempre serán amigos, no siempre será Mora. No, es que de hecho eso fue hace 10 años, ponele. Claro. Y de ahí ahora... Porque después es, dale, voy, no sé... No, ahora es un trabajo. Claro, exacto. Vivo de eso un poco. De eso un poco. Sí. Entonces ahí es como ya es otro escalón, ¿no? Es como... Lo otro es como un refugio muy lindo y muy ameno, pero... Sí, que ahora yo tengo una banda para poder hacer eso también. O sea, tengo un espacio en donde yo puedo probar a hacer lo que quiera. Hay algo muy lindo para mí igual... Hablamos de extras. Sí, hablamos de extras. Hay algo muy lindo de trabajar con el otro que implica muchas cosas. Por ejemplo, escuchar un disco antes de que salga. Hay una especie como de cosa secreta, íntima, que es muy linda. Sí, de confianza total. Entender ese disco, mi interpretación de ese disco, hablar con la persona y el artista, qué es lo que esa persona piensa en imágenes alrededor de ese disco y qué camino y qué recorrido visual se le hace a eso. Porque hay discos que son diurnos, hay discos que son de noche, hay discos que son para escuchar solos, hay discos que son para escuchar con gente. Hay muchas... imágenes que pueden desprenderse de la música y entender las referencias y entender los estilos y entender qué es lo que les gusta a cada artista me parece muy enriquecedor y interesante.
Hay veces que tenemos muchos gustos en común, que es mucho más fácil porque entiendo la referencia instantáneamente, pero hay veces que no, y por lo general los procesos siempre arrancan con yo pidiendo, pasame todas las cosas que a vos te gusten, aunque no entiendas qué es lo que te gusta de esto. Bien. Pueden ser tapas de discos, como pueden ser póster de película, como pueden ser imágenes random, frames, lo que sea. Y yo ahí tratar de entender cuál es la lógica detrás de todo eso. Claro, es un poco tu radiografía del momento del artista. Vos dame, así te veo un poco por dentro. Vomitame información, yo quiero ver todo. No te guardes. Sí, aunque no sepas, aunque no sea algo que sea una tapa, aunque no sean tipografía, o sea, como muy abierta es la búsqueda al principio. Te doy palabras. Lo que quieras, escribime un texto si querés. O sea, yo necesito entender. Sí. Y a partir de ahí es cuando uno empieza como a abrir un montón de posibilidades y empezás a vos misma a hacerte una imagen de... Hay gente que tiene por ahí los conceptos más definidos o te dicen, quiero que la tapa sea esto y esto, quiero que tenga estos colores, quiero, o sea... Y hay gente que te lo deja más abierto, que a veces es más difícil. Claro. Pero... Sí, porque no tenés un poco el destino el anclaje tan claro. Claro. Me imagino también se plantean desafíos más interesantes. Digo, no sé, cuando alguien te da todo planteado, como que podés resolver, más o menos los márgenes los tenés. Ahora, cuando es un campo de 10 hectáreas, decís, okay, sí. ¿Para dónde vamos? No sé, debe haber mucha ida y vuelta, mucho retroceso, mucho avance, mucho... No sé, que también me imagino que es también súper lindo, más allá de que se retroceda en algún punto. Sí, el otro día jodíamos con un par de amigas de que estaría buenísimo armar una muestra de todas las tapas que no fueron. Claro. Como todas esas ideas que uno tuvo y que no quedaron porque no funcionaban o porque no les gustaba, lo que sea. Hay algo de la... Yo soy muy romántica con la primera idea. Hay veces que la primera idea no funciona, por lo general no funciona. Y hay veces que uno tiene como cierta unión con esa primera idea. Sí, no la largas. No la puedes soltar. Sí. Y hay veces que uno, sobre todo cuando la otra persona está muy decidida, uno... accede a que sea lo que el artista quiere que sea porque es su tapa al fin y al cabo. Y hay veces en donde también se puede debatir un poco más y decir, che, mirá, que para mí igual es esta, ¿viste? La tapa. Hay alguna cosa más que no sabría decir qué es lo que uno termina de... Pero viste que hay imágenes que vos las ves y decís, esto es una tapa. Hay otras que son fotos. Que decís, esto es una linda foto, pero esto es una tapa. Empezaron a salir un montón de reels, no sé si los has visto. Sí, que puedes hacer tapas de cualquier cosa. Cualquier cosa. Es que es verdad. Es como una foto de un, no sé, un tipo entrando al cajero, la recortan y van al brazo y a la manija de la puerta y ponen The Specials, The Bank Robbery. Y decís, wow, qué buena tapa. Qué buena tapa. Y la abrís y es un tipo entrando al cajero, no sé, o agarrando limones, la verdulería. Sí, es que puede ser cualquier cosa. En ese sentido, es un mundo muy amplio. Lo que hay que saber es, no sé, editar, recortar, mirar. Para mí, lo más complicado es hacer que encaje, que esa imagen encaje dentro del universo del disco. Porque tapas pueden ser cualquiera, pero digo, que vayan con ese disco, que sea la representación de ese disco o de ese momento, o lo que sea que se necesite representar. Eso es lo difícil, como... En darle la vuelta, ¿viste? Y que no sea lo obvio ni lo literal, pero que encaje perfecto con esa música que estás escuchando. Sí. Que eso es lo divertido. Eso es lo divertido, sí. Vamos a escuchar Así en Embajada de Mora y los Metegoles y después nos metemos en la historia de este momento de la banda. Dale. Con las imágenes, con la tapa y con todo. Escuchábamos a Mora y los Metegoles Así en Embajada. Si están en Twitch, nos están viendo. Y está Kiara aquí en un montón de gente. Y bueno, empezamos, si querés, por Mora y los Metegoles. Con esta fue la primera que hiciste con ellos. Sí. Sí, fue la primera. Yo soy muy malo con los nombres. Estamos hablando... Dejen dormir. Dejen dormir, exactamente. Muchas gracias. Dejen dormir. Primer disco largo. Primer disco largo, ahí va. Los 4 en tapa. ¿Vos te encargaste de la foto? Yo hicimos las fotos en un estudio. Sí. Hicimos fotos analógicas. Y después nos juntamos a hacer la tapa juntas con esas imágenes. Imprimimos varias, pintamos a mano.
¿Pintaban encima de la foto? Claro, imprimimos la foto en varios lugares. Sí. Y pintamos encima. Y a partir de ahí armamos como la tipografía la armó Mo. O sea, Mora es más de lo que es diseño gráfico en cuestiones tipografías y yo soy más de la imagen. Y armamos ahí como diferentes opciones de pintados y de diferentes imágenes. Cosa que es muy divertido cuando se vuelve algo manual y no tan de la compu. Claro. Así que nada, así armamos varias versiones. O sea, es una tapa pintada a mano. Sí, es una tapa pintada a mano. Pintada a mano. Y esto que me decías antes de que lo gráfico represente a ese momento, ¿qué te había dicho Mora? Justo esta es una de las primeras que hicimos juntas. Sí. De hecho, no sé si no es la primera. Habíamos hecho la del single de Hacienda Embajada, que era ellos en una camioneta, y también está pintado a mano, está como recortado y pintado a mano. Y la verdad que no me acuerdo de qué hablábamos en relación al disco en sí. Me da la sensación de que al ser también el primer disco largo, queríamos que aparezcan ellos como una especie de presentación de... Bien, o sea, esa era una idea que iban a respetar. En tapa iban a estar ellos. Yo no sé si sabíamos qué íbamos a hacer de tapa. Okay. O sea, no sé si hubo una idea de tapa. Fue, bueno, hagamos una foto y vemos qué hacemos. Y en el medio se nos ocurrió hacer las pintadas y hacer como esta especie de mix media. Y fue todo mucho más de juego de improvisación. Porque, por ejemplo, no sé, para hacer la foto yo llevé una valija con un montón de ropa que tenía en mi casa y armamos como diferentes disfraces para cada uno. Yo creo que había algunas referencias como... no sé si es... yo tengo acá una anotada de... Creo que es no la de los Stones, que se llama No Stone Unturned, tipo que están disfrazados. Hay uno que es un diablito, otros que tienen unos anteojos. Como que queríamos armar algo medio de eso, como de los personajes medio disfrazados. Los Sonics también tienen un par de fotos que son así, como si estuviesen medio en un carnaval. En un carnaval, un baile de disfraces, algo así. Tal cual. Okay. Sacarlos de lo que ellos usan. Sí. Okay. Y hacer como esta... Yo no tengo el recuerdo realmente de armar un concepto detrás de... Siento que fue como plena exploración y juego y ver hacia dónde nos llevaban las cosas. Y siempre nos pasa, que creo que nos pasa a todos los que hacemos algo en algún momento de nuestra vida, que en el medio nos perdemos completamente y no sabemos hacia dónde estamos yendo y qué sé yo. Y aparece una idea o aparece una opción que decís, listo, es por acá, resolvemos. Yo creo que en el encuentro con la... teníamos unos pasteles secos que yo tenía en mi casa y dijimos, bueno, que tenía la impresora también. Digo, ¿qué pasa si imprimimos? A ver, y empezamos a probar y armamos varias versiones, unas con fibra, otras con eso, pasteles secos, con lápiz, hasta que terminamos de encontrar hacia dónde lo queríamos llevar. Y si lo amplias parece una pintura medio barroca. Hay algo como en la quebradura de la textura que hace la misma tinta, que se vuelve como muy barroco. Un poco también se parece a tus pinturas. Totalmente. Hay como una cosa chiara, muy reconocible en tus pinturas y en esta foto. Total. Y la foto, la original, vos me decís, alquilan un estudio, vas con tu rollito y cámara analógica, que siempre hay que rezarle a todos los santos, creas o no creas, porque después el resultado lo vas a ver en unos días. Sí. En ese momento no lo vas a ver. O sea, no llevaste Sí, yo llevé una cámara llevaste una digital, Una digital por las dudas. Ok. Sí, es más, hicimos un par... Pasa que justo había... todo fue medio una casualidad, porque en el estudio, ese estudio no había ido nunca, no me acuerdo ni cómo se llama, era un estudio acá en La Plata, y yo no sabía qué fondos tenían en el estudio. Sí. Y yo dije, bueno, un fondo blanco y después vemos. Y tenían un fondo que es como un gris medio, que nunca más volví a encontrar porque era como cálido esa versión, no era el gris medio que frío. Sí. Y entre el rollo, que era un rollo Kodak que era bastante cálido, más ese fondo, se armó como una situación que yo no tenía prevista para nada. Sí. Y es más, esta foto creo que fue en el 2021, una cosa así, 2022. No, mentira. Antes tiene que haber sido. ¿Fue post-pandemia? Antes de la pandemia fue. No me acuerdo exactamente. Estoy tratando de recordar. Yo me acuerdo si fue antes de la pandemia. Desde ese momento hasta ahora yo estuve buscando encontrar ese fondo de nuevo, ese color, porque quedó muy lindo.
había algo muy pictórico, parecía esas imágenes de naturaleza muerta holandesa, ¿viste? Sí, ese tipo de pintura. Sí, hay algo medio, soy muy malo con las definiciones, pero medio Van Gogh, medio, bueno, es una pintura. Sí. ¿Cómo sos cuando llegás a un estudio con los elementos que tenés? ¿Sos la que decís, bueno, tengo que llevar de más porque siempre va a faltar algo? ¿O vemos, me sorprendo, soy más improvisada? ¿O me gusta calcular, me vuelvo loca? Creo que pasé por todas esas instancias. Sí, okay. Hoy en día creo que estoy mucho más tranquila en ese sentido. En esa época sí. Llevaba muchas cosas por las dudas. Llevé una valija llena de ropa para probar. Hay algo lindo igual del juego en el momento de no saber exactamente qué. Claro. Siento que también había... Porque ese gris no sabía. No lo tenías pensado. No, hoy en día creo que averiguo las cosas con más tiempo. También conozco, voy a los mismos estudios por lo general. Claro, sabes que hay. Sé que hay. Pero me gusta mucho el momento de la sorpresa, como trato de dejar algo medio librado al azar, aunque sea mínimo. Digo, tener pensado lo macro para no tener ningún tipo de inconveniente, que no te lleves una mala sorpresa, claro. Pero sí dejar la puerta abierta a que las cosas cambien en el momento también. Perfecto. Vamos a escuchar a Kanki haciendo simple, después nos metemos en la historia muy colorida de ese nada que ver. No, otra cosa, pero también con muchos colores del señor Kanki. Bueno, aquí creo recordar, porque no pasó hace tanto, que la luminosidad y los colores tenían que estar. Sí. La idea de los psicodélicos y los psicodélicos, sí. Estuve mirando muchas imágenes de dibujantes, sobre todo. Hay algo muy lindo en esa época, no solamente que la psicodelia ya había inundado hasta los interiores de las casas, o sea, era como la convención, ¿no? Sí. Pasó de nicho a pop. Los empapelados, las alfombras, las lámparas, los vestidos, todo, las telas en general. Yo siento que esa época fue como el pic del diseño en general de los autos, de las casas, el diseño de decoración de interiores, los baños, es alucinante. Y vi muchísimas imágenes de época. Y la idea no era que se vuelva tan de época. Siempre viste que uno toma referencias, pero no es la idea que sea literal la referencia, sino como cómo atraer eso un poco a lo actual. Bien, se logró. Se logró porque no es una etapa que veas y referencies con los 60 directamente. Totalmente. Más allá de que hay colores y hay psicodelia, pero no decís, Swinging London. No, tal cual. Y acá Juancho no sabía bien qué es lo que quería que sea la imagen, pero nosotros también somos amigos y nos juntamos a charlar y le dije, bueno, contame cuáles son tus obsesiones últimamente. Sí. Y me hizo un listado de cosas que lo estaban obsesionando en ese momento. Por ejemplo, el Uma Bomber. Ajá, qué raro. Que aparece, está en algún lado de la tapa. Sí. El Una Bomber fue un tipo que mandaba cartas bomba. El barbudo que está ahí atrás. Mandaba cartas bomba. Y tenía como todo un concepto filosófico detrás. Había como una especie de revolución, algo social de fondo. Sí, claro. Él era como una especie de lobo solitario que quería romper con algo y fue su manera rara. Después hay un montón de guiños. Está Cronos, está el cuadro de Cronos comiéndose a su propio hijo, que está por ahí abajo también, muy icónico. O sea, una especie de Sgt. Pepper. Es una especie de Sgt. Pepper. Okay. Es más, está el guiño a los Beatles. Juancho es bastante fan de los Beatles. Y están las manos de la película de Yellow Submarine, por ejemplo. Hay como... está el submarino. No, son las manos. Son las mangas. Sí, son las manos que aparecen en la película. Y yo tenía ganas de que todo el tiempo, que cada imagen parta de otra imagen y que se vayan combinando entre sí. Y esta imagen la hice digital, o sea, es una ilustración digital que pasó por un montón de procesos, cambió 1000 veces también de colores. Lo único que tenía en claro es que tenía este personaje que era como una especie de Brian Johnston, que en realidad era Juancho con el gorrito de hongo, y que todo iba a estar como derretido dentro de ese mismo universo, que el humo se iba a hacer teclado, que el teclado se iba a hacer calle, y así, ¿no? Era
no sabía bien por dónde arrancar cuando arranqué a dibujar. Lo primero que hice fue el diseño del personaje que es Brian Johnson /Kanki, que después también seguí como trabajándolo más específico para la presentación del disco y los flyers y demás. Después hay un monje sufí bailando. Hay un montón de pequeños guiños a cosas. Qué lindo. Está Marx también. ¿Cómo guardan todo esto? ¿Lo llevan? ¿Te gusta llevarlo al objeto? Digo, ¿lo imprimís para verlo? Yo creo que sí, o sea, justo... Porque vos imaginás que la mayoría lo ve tamaño Instagram, sí, tamaño Spotify, que ni siquiera lo podés ampliar. Sí, eso es una ¿Cuántos tristeza total? hemos caído en el deseo de ampliar Spotify, sí. la tapita, y no te deja? No. Pero lo hago. Creo que es un poco el toque de Instagram. Instagram te deja, pero se desvanece cuando soltás. Sí. Sí, no está la contemplación, ¿no? De lo que eran las tapas de los discos de antes. No les copa sí. Que se amplíe siento el universo. Que hay una cuestión como la adaptación de la música a las nuevas tecnologías y demás. No solamente cambia la forma de escuchar música, sino que todo lo que se hace alrededor de lo que te piden también para cada cosa. Siento que hay una falta de... sí, creo que te habrás dado cuenta, pero la mayoría de las imágenes hoy en día pueden existir sin el texto. Antes una imagen sin texto tenías que ser los Beatles para hacerte un álbum blanco, o tenías que ser muy under y con ganas de que no te descubran mucho para no poner el nombre de la banda en la tapa. Para mí hay algo de que la tapa en sí se termina haciendo con el diseño gráfico. Y hoy en día, como esa información ya está en todos lados, vos entras a Spotify y está el nombre del disco, está el nombre de la banda, está en el mismo Spotify. Ahora las tapas pueden prescindir del texto. Del texto, claro. Del nombre, del texto, de tipografía. Yo soy más a favor de que eso esté, que el texto aparezca. Las tapas que más me gustan a mí por lo general siempre tienen gráfica. Sí. Pero eso es muy de la forma que estamos escuchando música hoy en día. Y es verdad que hay una falta de contemplación y las imágenes son como un poco más... sí, desplazadas en algún punto, no es tan primordial. Y yo creo que igual, no sé, cada banda también tiene como su interés por o expandir el mundo a partir de las imágenes, que básicamente la gracia me parece a mí que es esa, o que esa imagen no diga nada para que solamente la gente se pueda concentrar en la música, y me parece que está buena ambas miradas. Sí, sí, o simplificar en logo. Total, ¿no? Que va al remera, a púa, a pin, y me quedo con eso. ¿Por qué? Y bueno, porque el vinilo no lo tenemos, es muy caro fabricar. Es muy caro fabricar. Solo unos pocos acceden. Sí. No sé, póster, no he visto mucho póster en venta, sobre todo en mesitas, digo, de merch. No se ve mucho el póster. No sé si es mala la de tener un puestito con el póster, no con sé, las tapas del disco. Y, o firmado o seriado, como para, qué sé yo, son obras que ahora vos me las contás, tienen una historia, tienen una ida y vuelta, tienen un momento. Me apena mucho que sea rápidamente, o que nadie te lo explique, porque en realidad vos no lo estás viendo. No tengo el CD, no tengo el vinilo, no tengo nada. Sí, esto si de que conozco te digo a Kiara, nadie me va a contar, o a Kanki. Y no sé si vas a tener el tiempo como para poder ampliar y recorrer esa imagen o verla con detalle. No, seguramente con lo que tenés no. Ese disco igual yo realmente lo pensé como si fuera algo para imprimir. La mayoría de las veces igual lo pienso como si fuera algo para imprimir. Y después no me importa mucho cómo se lee en el resto de las plataformas. Porque es verdad lo que decís, quien está interesado de ver la imagen la busca de otra manera y termina encontrándola. Será un camino un poco más complejo. Pero sí, yo siempre me imagino esas cosas impresas. La única que tuvimos la suerte de que quede impresa fue la tapa de Nunca fui a un parque de diversiones que hicimos con Donna y con Mora. Que esa sí fue vinilo y que la tengo en mi casa, y es la única... tapa que hice que está en vinilo. Después tengo CDs de otras tapas que hice. Sí. Pero en vinilo esa es la única. Es la única por ahora. Sí, por ahora. Por ahora. Ojalá que se pueda seguir ampliando ese universo. Como objeto cambia mucho la imagen. Vamos a escuchar a Isla Mujeres con la canción Pagando de Más, y después nos metemos en la historia de también una foto Baratedeal en la etapa final del disco, que habíamos hecho varias versiones. Tenemos son como sobremesas
ya está, la gente ya no está más y queda solamente como el resto de esa sobremesa. Sí. Y eso está basado hay un artista plástico que nos gusta mucho, como que hace trabajo de armado de eso, como mesas y platos y cosas, que se llama Daniel Spoerri, que son cuadros, o sea, no están en perspectiva mesa, sino que están colgados a la pared, están pegados y están como si fueran cuadros. Que son todos también imágenes como si fueran cenitales de una mesa con platos, servilletas con rouge, ¿viste? Como todo lo que ha dejado alguien. Sí. Y uno puede construir un poco como, bueno, ¿qué pasó en esa mesa? ¿Quiénes estaban? ¿De qué hablaron? ¿Viste? Como hay una especie de rastro de quién utilizó esos elementos. Y Barato Ideal tiene varios elementos, como por ejemplo el cenicero que dice Barato Ideal. Hay unas brújulas, hay como planes de viajes, hay postales. ¿El cenicero existía, no? El cenicero existe, lo tengo en mi casa. Lo que no existía era que diga Barato Ideal. Que ya era un montón, ¿no? Sí, lo imprimimos y lo pegamos. Okay. Es el que está lleno de puchos, que no se llega a ver. Sí. Después está el Isla Mujeres con también su cenicero. Y hay como una cuestión de eso, ¿no? De sentir que la gente que estuvo ahí estuvo revolviendo ese café, aunque ya no tomaban. Ahí estamos viendo charlando. Una foto con fondo rojo. Sí. Eso no esas son opciones. Okay. Hubieron como opción fondo verde con otros elementos, opción fondo rojo con otros elementos, y la que quedó fue la que es medio gris violeta. ¿Dónde hicieron la foto? Las fotos las hicimos en la casa de la familia de Mora en Villa Castells. Okay. No, mentira, hicimos la previa a las fotos ahí, porque robamos muchos elementos de casas de padres. Sí. Y las fotos las hicimos en el estudio anterior de Playa Estudios, que es el estudio donde generalmente voy a hacer fotos, que es el estudio de Valencuesta. Y armamos, nos llevamos como todos los utensilios y los fondos al estudio y armamos diferentes puestas de mesa. Qué bueno. Pero bueno, la idea era un poco eso, ¿no? Que se note como ese paso del tiempo de que alguien estuvo ahí y si hacemos zoom con la vista, hay varios papeles en donde hay textos escritos y cosas que tienen relación con el disco. Volvemos a imagínate esto en grande. El ojo te permitiría... Esto para mí es un vinilo, por ejemplo. Es un vinilo, claro, claro. Sí. Totalmente. Bueno, ¿quién te dice? Sería increíble. Bueno, y también estaba el chiste de que el lapicito rojo era el lapicito con el que habían escrito el Barato Ideal que está arriba. Había toda una narración dentro de esa... tiene algo diurno también el disco. Había como una cuestión como eso del encuentro de personas y... Yo me imaginaba, ¿no? Un poco esta cosa como de ruido a plato, ya como estirar la sobremesa lo más que se puede, porque tenés ganas de seguir charlando un rato más. Sí. Te fumaste 30 puchos, te pediste un último café y bueno, en algún momento te tenés que ir y queda todo eso ahí. Pero es muy de la planificación, me da la sensación a mí esta etapa, como que hubo gente hablando de cosas importantes y planificando cosas. Y es un poco el espíritu del disco también. Es un disco, de hecho, es un disco, mira, ahora que lo decís, no lo había pensado, pero cierra con una bossa nova. Una bossa nova es como música que se puede tocar en una sobremesa. Totalmente. Alguien al costado, ¿no? Como que ya el mundo se empiezan a desabrochar los pantalones porque comiste un montón, necesitas un digestivo. La bossa nova debe ser de las músicas más digestivas que hay. Te acaricia todo. Te deja como a nuevo, porque bueno, hay otros géneros que te activan. En cambio la bossa nova decís, cafecito y una bossa nova. ¿Cuánto que hay? Estoy pensando que vas a tener que volver. Me encantaría, y me encantaría volver también a hablar de etapas que no son mías. Bueno, no, está bien. También. Volumen 2, pero bueno, pará, antes de que se vaya vamos a escuchar a Fonso y las paritarias y nos metemos en la historia de Fonso y ahí ya te liberamos.
Muy bien, Planeta Fonso y las paritarias. Son un montón los Fonso. Son un montón los Fonso. Cuando se juntan a hablar con todos los Fonsos, ¿opinan todos o hay una voz que...? Yo no estaba, yo estuve de mosca en la pared en el grupo de ellos, Sí. donde se hablaba más cuestiones de la banda en general. Sí. Pero me agregaron ahí un rato hasta que terminamos de decidir, porque Claro. sí, hay que decidir entre Claro, todos. me imagino. Sí. Y es encima de todo, es una etapa en donde ellos salen todos. Todos, sí. O sea que tenías que pensar una foto en donde, ¿cuántos son? ¿Seis? Seis. 5, 1, 2, 3, 4, 6 creo que Son son. O 6, 5. donde 6 caruchas tienen que estar, se tienen que ver, pero no. Sí. ¿Esto también en la playa? Sí, en Playa Estudios. En Playa Estudios, foto. Esto me encanta porque también es, vos ves la fotografía de la tapa y podés imaginar un poco cómo se hizo, pero cuando creo que mostraste vos algo. Sí, hay en parte del back. Sí, que es genial. Contala. Es un plástico de esos cuales manteles de señora. Sí. Que le hice el graffiti de FIP, de Fonso y las Paritarias. Y ellos están atrás, los sostuvimos con unos trípodes y básicamente con la mano. O sea, de hecho, los tiraron. Fonso tiene la mano levantada porque se estaba cayendo. O sea, había que estirarlo para que Fonso ellos, es el que está en el centro, arriba de la I. Sí, había que sostenerlo para que ellos puedan aplastarse contra el plástico. Sí. Pero me gustó mucho cómo quedó la posición de cada uno en la imagen. Hay algo como medio en diagonal de la mano de él, hay algo como... A mí mi cabeza igual asocia cosas que probablemente después no se lean, ¿no? Pero como algo medio como de llevar la posta, ¿viste? Medio la libertad, ¿viste? Hay algo del cuadro, del cuadro. Del cuadro de la libertad. Sí. Que cada uno tiene como su espacio, ¿viste? Su hueco y hay que ir como encontrándolos. Y esta cosa medio empañada y el fuera de foco de quien está más lejos. Pero fue un proceso muy divertido. Hubo muchas versiones de esta etapa, en donde solamente estaba el logo sobre el fondo azul, otros donde estaban sin ellos. Sí, otros donde estaban ellos, pero eran otras imágenes en la calle. Hubo muchísimas opciones. Mismo con los singles, que de los singles antes de que salga el disco hubo 2 adelantos. Uno que ahora que pensaba que estuvo bueno la unión de Isla Afonso, porque hay uno que también es una especie de sobremesa. Sí, claro. La narración de esa, o sea, yo más que nada, o sea, quien me pasaba la data al principio, como la traducción de todo era Afonso, o sea, Lucas. Y por lo general me mandaba un audio, no sé, sentado. Primero me describía dónde estaba sentado. Estoy sentado en tal lado y está pasando mucha gente. Y me hacía como una especie de preámbulo de dónde estaba y después me contaba algo en relación al tema. Okay. Y hablamos mucho de sabias palabras, como también esta cosa de que yo me iba imaginando un día de lluvia o un día donde el exterior está un poco hostil, alguien que entra solo a un bar, como con muchas cosas en la cabeza. Sí. Anota papeles y se toma una soda, no tiene un mango, entonces como que pide un vasito de soda y ya, o un agua, y usa como ese espacio público un poco de refugio de algo, anota, sí. y está tan como ensimismado que termina yéndose, dejando todo olvidado sobre la mesa. Y en la tapa del single está el vaso de agua, hay como unas cáscaras de nueces, unos papeles rotos. ¿No se habló nunca de No soy un extraño de Charlie? Porque la canción tiene como un mood muy... Sí, es muy Charlie. Muy Charlie. No, nunca, o sea, porque también la letra es acabo de llegar, no soy un extraño, 2 tipos en un bar, mirá, se toman la mano. Tenés razón. Y cuando yo escucho esta canción, más allá que en lo musical me lleva al Planeta García... Tenés razón, puede ser inconscientemente que se haya filtrado, ¿no? Eso de... También es una canción muy porteña, muy de... Bueno, tal cual. No es un café de especialidad. No. Es que también esto era como un bar viejo. Un bar viejo, claro. Que por lo general uno cuando se quiere refugiar en Capital no vas a un café de especialidad. Te metes en un buen bar viejo. Querés algo más apagado. Y que sabes que no te van a echar también, ¿viste? Además, si querés algo donde podés estar tranquilo, sí, que nadie te va a decir nada. No, claramente no entras. No entras. No, ni cerca. Ni cerca. Y vos sabés que yo unía todo el tiempo eso. De hecho, el video de la canción, que son 2 personas hablándose con
Sí, por un portero. Por un portero. Sí. También hay un pucho, hay una cosa así como... Todo el disco, todo el conceptual. Sí, el disco entero, como que fue muy lindo el ida y vuelta con los chicos porque era muy sensorial la información que me pasaban, porque había mucho de olor a cigarrillo, esta cosa de la lluvia a veces, sobre todo para sabias palabras. Había como muchas cuestiones como más de uno poder meterse en ese estado, digamos. Sí, claro. Que ayudó mucho. Por ejemplo, en Sabias Palabras, en la tapa está, el vaso de agua, este vaso que pedís como para tener la excusa de sentarte, que no te cobren ni que te puedas sentar. Y está escrita la letra en la servilleta que está sobre la mesa, y la idea era como en este disco armar una nueva especie de identidad / logo, pero que la idea no era que sea un logo diseñado perfecto, sino que sea un logo que cualquier persona con liquid paper puede dibujar sobre una mesa en un banco de un colegio. Okay. Que sea algo replicable de una manera muy fácil. Sí. Y yo pensé, un graffiti, pero no un graffiti de grafitero, un tag medio mal hecho, ¿viste? Como algo que pueda hacer cualquier persona. Estas son 2 versiones de la tapa. Hice varias versiones de esa mesa, pero hay pedacitos de papel. Yo me imaginaba como alguien medio ansioso, como rompiendo papelitos mientras pensaba. Y las pastillas, esto es de gris analgésico, que es el primer adelanto, que la tapa final es la del pucho con el humo, pero estaba la idea del analgésico, estaba la idea del graffiti. Estas son cosas que no quedaron. Había un poco de referencias también a otros tipos de pancartas, tipografías más políticas y que se fueron tomando, y terminó como yéndose para un lado un poco más chico. Pero en el proceso a llegar a algo hay un montón de cosas que no quedaron. A mí estas 3, por ejemplo, me encantan, esta tríada. El negro y el rojo y la tipografía escrita así, como vos decís, sin tanto diseño, quedan presentadas de una manera muy espontánea. Sí. ¿No? Como que no hubo mucho, salió rápido, más allá de que es todo un proceso creativo. Del logo hubo 2 opciones en donde había una que a mí me gustaba más, que fue algo que no quedó, que era una F un poco más doblada. Ajá. Que al final la cambié. Pero después hubo una sola oportunidad de hacerla porque tenía una sola cosa transparente y dije, claro, es esta. Sale. Y igual era un poco la idea, que quería que sea algo que no esté hecho prolijo, que no esté hecho por una mano que sepa, ¿viste? Estaba esa idea. ¿Y habías probado que se iban a ver, que se iban a traslucir? No probé nada. Solamente confié. Porque viste que esto que decíamos al principio, a veces uno se queda con una idea, pero después cuando la llevas adelante podría salir muy mal. Claro, no se ven. Los reflejos, me costó mucho el reflejo del flash para que no invada sobre ese plástico. Y hay algunos pliegues que me gustan mucho como quedaron completamente quemados. Hay muchos errores que, está el ejemplo perfecto de la tapa de Lou Reed, que es la tapa que le hace la foto Mick Rock. Sí, que, la de Transformer. O la de Transformer. Sí. Que es un negativo que él amplió mal, que hizo mal la ampliación, o no sé si creo que fue la ampliación que le dejó más tiempo de lo que tenía que quedar, y que quedó esa cara blanca sobre un fondo negro muy contrastada. Y después le costó un montón encontrar de nuevo eso. O sea, él dijo, mira, no sé hacer. Claro, y Lou Reed le dijo, no, yo quiero que sea esto, pero fue un error. A veces es muy difícil de replicar ese error también, cuando uno lo quiere hacer a propósito. Entonces, a veces es lindo dejar esas cosas al azar. Después la contratapa fue un collage armado de... les hice hacer diferentes acciones a cada uno. Uno juntaba nos reímos mucho. Los chicos también son muy actores y me hicieron reír mucho. Ayudan. No sé, había 2 que se estaban peleando, que se estaban como sacudiendo. ¿Y siempre detrás del film? No, esa ya no. Ah, okay. Era solamente el degradé azul y negro. Como que la primera tapa es negra, la segunda es el celeste ese, y la tercera es como una mezcla de todo. Y la contratapa es un degradé azul y negro. Okay. Ese esquema de colores ya estaba decidido de antes. Hicimos muy bien los pasos a seguir con ellos, como de primero plantear una tríada de colores,
sin saber qué iban a hacer esas imágenes. Simplemente fue como, bueno, hacemos esta tríada de colores, ok. Y fui armando como planteos de, bueno, podemos arrancar con el negro, después pasar al celeste y después hacer un degradé. Bueno, dale. Y fuimos muy organizados en ese sentido. Pero volviendo a la sesión de esta en particular, ¿vos vas viendo en el momento cómo sale? Yo en el momento me doy cuenta cuál es la imagen que va a ser la imagen. Ya la sé. Ya la sabes. Sí. No necesitas mi selección. Okay. Después entra la selección del otro, si necesita ver algo más. Pero yo, una vez que... Hay veces que ya la viste, ya sabes qué es esa. Okay. Que es re loco porque... Pero digo, ¿se hace mucho en cantidad como para descartar? Se hace mucho. Sí. Digo, tenés la posibilidad, cámara digital, tarjeta vacía, vamos. Sí, tantas horas alquiladas de estudio. Claro, digo, qué sé yo, 200 versiones. Lo que pasa que después debe ser esto de saqué tanto y después no sé con qué quedarme porque hay tanto... A mí me pasa eso, que es algo como muy loco, que muy pocas veces... Hace poco trabajé con la Chola, que es una artista plástica, claro, que le hice unas imágenes a ella, y nos pasó a las dos, de decir, es esta. Como instantáneamente viéndolas, dijimos las dos al mismo tiempo, es esta. Hay algo que pasa, que uno se da cuenta instantáneamente. Más allá de que no tiene nada que ver lo que estás viendo en esa pantalla a lo que va a ser después. O sea, vos te imaginas el edit 100 pasos adelante, ¿no? Pero hay algo que uno ya... Hay algo del encuadre o de la dinámica o hay algo que hay ahí que no sabría decirte qué es, que uno ya sabe que es esa la imagen, y no tenés que ni anotártela. O sea, después vas pasando y dices, es esta, ya sabes qué es esa, la reconoces siempre. Después puede pasar que encuentres cosas que no viste antes, claro, con más detenimiento, y decir, ay, bueno, igual acá pasó esto que está bueno. Te engaña la manija, ¿no? Sí, si pero por lo general es la que vos decís que es. Ok. Me gusta eso. Hasta para cerrar, por lo general es la que vos decís que es. Sí, hay que confiar en que uno tiene razón. Y hay que confiar. Es que me parece que la confianza en este tipo de circunstancias creativas es fundamental, más allá de los elementos, de las personas. Si no hay confianza y si vos no tenés así como el ímpetu como para a veces imponer algo, una idea, y es muy factible que sigan hasta, no sé, alquilar más horas. Es muy difícil el límite. Porque no encontrás la idea, claro, el límite cuál va a ser. Y vemos mañana que vamos a estar, no sé. En cambio, cuando hay confianza, y si no, créanme que es esto, créanme que es esto, me imagino que, bueno, no sé, más allá que por ahí después puede cambiar. Sí, totalmente. O que no puedas convencer, hay veces que pasa. Bueno, sí, dale. Eso me imagino que les pasa a todos los creativos. Sí. En un momento de convencer. Bueno, como vos dijiste, volverás a hablar de tapas de otros. Volveré a hablar de tapas de otros. Y tapas tuyas, porque quedaron un montón, quedaron fotos, videos. Tengo ganas de que me cuentes cómo fue con los babasónicos, cómo fue con, no sé, los videos con Marilina. Todo lo que se va a venir. Me dijiste que van a salir un montón de cosas este año. Este año va a ser fantástico. Me va a quedar recorto todo esto, perdón. Pero bueno, elijo irme de manera analógica, escuchando extra, pero mostrando esto que me acabas de traer, que es un regalito que es como si fuera el booklet de un mini CD. Sí. Pero tiene el armado del booklet de un CD de extras que no salió, ¿o sí salió? Sí, existe. Existe, ok. Pero este es el mini. O sea, en versión casera las hice yo en mi casa. Ok, bueno, no importa. Los quemé como se quemaban antes. Como se quemaba antes. Sí. Ok. Uno por uno. Bueno, cortito, contame la tapa esta de extras. Que bueno, hay algo que es inevitable, que es que Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, y eso es así siempre. Sí. Teníamos que sacar un disco y yo no tenía tapa. Y no tenía ni idea. ¿Viste? Bueno, no tenía ni idea. Sí. Y estaba muy trabada. No sabía. Nada. Sabía. Y una tarde en mi casa dije, bueno, voy a empezar a probar como si no fuera a hacer la tapa. Voy a hacer otra cosa. Engañando un poco el cerebro, un poco, ¿viste? Como decir, bueno, estoy haciendo otra cosa. Y escaneé un montón de cosas. Y... Objetos. Los ponías en el escáner. Es mi mano con una pistola que tengo en mi casa, unos zapatos de ballet que eran de mi mamá, una brújula, un coso de dardos que también tenía que había encontrado en la calle, un montón de cosas que tenía en mi casa, escaneé todo por separado. Y empecé a jugar con eso, y en un momento me di cuenta que parecía una especie de valija escaneada por aeropuerto. Claro. Y había una especie de historia de mujer fatal con un crimen o alguna cuestión así. Sí, que tuvo que huir. Y también me encantó que sean objetos que no se terminan de entender del todo qué son. Hay un guante, una tijera, no sé, cosas medio random.
Y después le dije a Mora, por favor, ayuda. Y nos juntamos a hacer todo lo que es la parte tipográfica. Sí. Y yo ahí ya sabía que quería que sea algo medio dadaísta, como que quería llevarlo a algo más vanguardias, que no sea tan prolijo. Y después el interior lo hice todo también en una tarde, mezclando dibujos y escribiendo las letras a mano y algunas cosas. Divino. Sí, estoy contenta, la verdad, con el resultado. Belleza. Y es muy lindo también que el CD está impreso como si fuera el blanco de los dardos. O sea, el círculo es un tablero de dardos. Y cuando lo sacas es rojo abajo. Y esto que estamos viendo acá son las opciones de tapa de un adelanto que sacamos que se llama 9. Sí. La foto original es por Juanita Solazzi, que también hicimos en un estudio acá en La Plata. Hicimos diferentes versiones también, escaneando y son la Factory platense. Juanita, Donna, bueno, Torpes en general. Los Torpes, sí. Bueno, tengo que pensar en nombres ahora y se me escurre. Bueno, Gonza y su ranchero. Ranchero es espectacular. Bueno, Mora, obvio, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo sostengo hace años. Una Factory platense fuerte. Así que volverás, estimada. Me encanta. Siempre que me invites a la radio, yo vengo. Muy agradecido. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Han visto imágenes. Si escucharon por radio solamente, es hermoso también imaginar cosas. Tendrán sus versiones en sus cabezas. Es hermoso. No hay nada más lindo que eso. Yo insisto. A veces con que la imagen, al menos en la radio, ¿no? A veces dificulta algunas cosas porque, la imaginación y te la corta un poco, la imaginación. Obviamente después todo queda en imagen en YouTube, pero bueno, gracias, Kiara. No, de nada. Historia de tapas hoy aquí en Un Montón de Gente.